y que ya se nos ocurre que podemos transmitir casi todo. Entonces, es una oportunidad también para hacer abiertos pues, los debates que nos estamos planteando para este año, Alberto. El Grupo Recursos Estratégicos te decía que empieza como su trayectoria y formalmente pues su vida como grupo de investigación en 1998 con un proyecto sobre minería en La Guajira. Pretendía ese proyecto desarrollar un marco de indicadores de desempeño ambiental y social intercultural del Cerrejón en el contexto pues de su instalación en el territorio indígena Wayuu. Ya te podremos contar un poquito más en detalle qué ha significado ese proyecto para el grupo y su trayectoria. Y pues la invitación emerge de la idea que tenemos en el grupo de una filosofía que hemos ido poco a poco construyendo y orientando en nuestras acciones y en nuestras diferentes proyectos de investigación, y tiene que ver con qué tipo de conocimiento queremos producir, cómo queremos aportar a los campos disciplinares a los que pertenecemos, pero también pues a la universidad pública. Y en esa perspectiva, entonces, ¿cuál es la función social del conocimiento que nos convoca y que nosotros mismos aportamos pues a su desarrollo? Y al mismo tiempo, en esa perspectiva de la función social del conocimiento, bueno, qué metodologías, cómo hacemos eso para que realmente tenga una utilidad o una incidencia o un impacto, o que cumpla pues esa función en la sociedad. Entonces, te agradecemos mucho tu presencia. Este es el primero de una serie de seminarios internos de estudio que queremos realizar sobre este tema principalmente. Nosotros hemos hablado siempre de investigación aplicada, su relación con la investigación básica, hablábamos digamos, como de investigación participativa, pero poco hemos utilizado el concepto de apropiación social del conocimiento, y queremos pues adentrarnos y aportar al debate a su respecto. Entonces, te dejo y les dejo a todos y a todas con Caterine Montoya. Ella es integrante pues de nuestro grupo, pretende realizar su doctorado sobre estos temas, de modo que ella es la más indicada hoy para ser nuestra anfitriona. Entonces, Caterine, gracias. Bueno, Clau, muchísimas gracias a ti por la introducción y nuevamente muchísimas gracias al profesor Alberto León Gutiérrez por su presencia. Pues fue un tesoro allá de nuestra universidad para hablar de estos temas, porque, como decía Claudia, he estado explorando sobre el concepto, sobre el tema y quizá pues no hay mucha bibliografía al respecto, no la hallé pues muy fácilmente, ni ubiqué muy fácilmente tampoco autores que me acercaran a ello. Entonces inclusive al interior del grupo nos preguntábamos mucho a quién podíamos invitar para este primer seminario, y bueno, después de algunos pocos nombres, muy pocos, pues surge su nombre, y entonces felices de que haga parte de nuestra universidad y que lo teníamos tan cerca para hablar en este tema, pues tan importante para el país bueno, y para la universidad y para el mundo pues académico y social, ¿sí? Bueno, primero quiero contarles un poco la dinámica entonces de este espacio. La idea es que con base en las preguntas orientadoras que compartió Claudia por medio de la invitación, pues iremos una discusión inicial y posteriormente otros integrantes del grupo también puedan expresar sus preguntas o hacer sus comentarios alrededor del tema. Entonces vamos a iniciar con unas preguntas iniciales base. El profesor hace su intervención y luego le vamos generando pues como la interacción, la conversación alrededor de lo que se va desarrollando. Esta transmisión en vivo por Facebook Live, entonces probablemente también nos van a llegar algunos comentarios o preguntas de otras personas, entonces también las haré pues como a llegar al profesor para que sigamos conversando al respecto. Como pudieron ver en los documentos que nos compartieron previamente para estudiar, el profesor Alberto León Gutiérrez Tamayo es trabajador social de la Universidad de Antioquia, es magíster en estudios urbanos rurales de la Universidad Nacional,
doctor en educación con énfasis en formación ciudadana de nuestra universidad también, y postdoctor también en educación con énfasis en formación ciudadana de la Universidad Sao Paulo de Brasil. Profesor, como nos comentaba, nos introducía la profesora Claudia, pues como grupo tenemos una inquietud alrededor de este tema. Primero porque lo hemos abordado de alguna forma, empíricamente, y también a partir como de las directrices que Colciencias también trazó en la materia de medición de grupos y como unos indicadores importantes, el tema de la apropiación social, planteando como piezas de difusión del conocimiento científico. Entonces, alrededor de la producción de cartillas, videos y de otros medios que ayudaran a acercar el conocimiento a la sociedad en general, pues desde el ejercicio de mi profesión de base, yo soy comunicadora social periodista, y siempre tenía la inquietud de si esas piezas realmente lograban generar apropiación social del conocimiento. Yo me preguntaba mucho, ¿un video logra generar apropiación? ¿Qué es la apropiación realmente? Además me parece un reto gigante, pues que se le invitaba a los comunicadores periodistas de que hagan contenidos didácticos y pedagógicos, convierta el conocimiento científico en un conocimiento más ágil, más amable, para que todo el público pueda entender lo que está haciendo en la universidad o el conocimiento que se está generando y produciendo, y me parece un reto gigante. Además de que los comunicadores no tenemos formación en educación, en pedagogía, pues de base, entonces preguntaba si era una labor de nosotros o a quién le corresponde también el tema de la apropiación social. Creí en todo caso desde la experiencia, desde el trabajo, pues en investigación aplicada, desde el grupo, desde las metodologías participativas y demás, que este asunto de que se lograra la apropiación social del conocimiento no era una tarea solo de los profesionales en comunicación social, sino era un asunto interdisciplinar, o sea, que todos nos teníamos que involucrar en este reto que teníamos como académicos y como universitarios. Entonces, indagando también alrededor de esto, preguntaba mucho por el tema de, bueno, cómo el conocimiento para qué, el conocimiento para quiénes también. Y entonces alrededor de la apropiación social, ¿qué es apropiar? Entonces planteaba quizá que el tema de la apropiación tenía que radicar en el uso, ¿sí? Entonces, en el uso de ese conocimiento. Realmente me preguntaba yo, ¿cómo las personas se pueden apropiar de esto una vez lo usen y lo incorporen en su vida, en sus dinámicas y en la transformación de sus realidades? Y eso es mucho de lo que usted plantea en los dos documentos que nos compartió, que por cierto se llama Apropiación Social del Conocimiento, Tensiones y Posibilidades, y otro que nos compartió llama Conocimiento y Apropiación Social. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Ambos textos del 2019, muy actuales y muy importantes para esta discusión. Entonces, bueno, alrededor de todas esas preguntas que usted también plantea en los documentos que ya todos leímos y revisamos, y de estas preguntas que en este ejercicio de exploración también hago desde el punto de la comunicación social y de la difusión y circulación y comunicación del conocimiento, si eso es suficiente para hablar de apropiación social o no, quisiera, profesor, que iniciáramos usted primero hablándonos un poco más de usted y de cómo se acercó a este concepto, cómo se acercó al tema de la apropiación social del conocimiento, y usted qué entiende o cómo la entiende, cómo entiende este concepto y este nuevo reto que tenemos todos como académicos y como ciudadanos. Adelante, profesor. Buenas tardes. Antes que nada, la gratitud a Recha, para no decirle Claudio, la sienta regañada, por la invitación. Muy gentil, muy amable y muy tentadora. Inclusive, yo creo que ella sabía que me iba a decir que no cuando me la hizo. Lo segundo es plantear también que satisface muchísimo. Perdón, sí.
¿Todos escuchan bien al profe o soy yo la que lo escucho entrecortado? ¿Se escucha, profe? No, él empezó entrecortado, pero ya como que se estaba arreglando. Continúe, profe, a ver cómo se le escucha, qué pena. Bueno, decía, además de las buenas tardes, que tengo una gratitud enorme con ustedes por la invitación. Es muy tentador para mí que me brinden la posibilidad de hablar de estos temas y de este y mucho más necesario académico, en donde creo que nos debemos muchos debates y donde he podido percibir hasta ahora que el interés de quienes regulan el sistema educativo en Colombia no tienen ese interés. Y no está pues como caminando el interés de estas hombres, hasta Pero sí, si hay problemas con el audio del profesor, se está escuchando entrecortado, tiene problemas como de la señal. Es más, creo que se congeló. Pero esos ya son problemas de la red del profe. Profe Alberto, ¿nos escucha? Profe, no sé, ¿qué hacemos? No sé, porque a Kate también al principio se le oía como... Pero lo de Kate sí era un problema con el micrófono allá. Yo creo que ella lo pudo solucionar, pero lo del profesor sí es como un problema de la red, pues de su red. Voy a ver si de pronto me contesta por aquí por WhatsApp. Si se quedó congelado. Lo que podíamos hacer es que, como dicen acá, que apague la cámara a ver si toda la señal se le va solo al Nosotros audio. también podemos apagar la cámara para no gastar mucha... a ver. Todos vamos a apagar la cámara para... Y Alberto, ay, Alberto. sí, volví, no sé por qué. Ay, sí. Vamos a apagar nosotros todos las cámaras también y tal vez tienes problemas de señal por allá donde estás, pero si quieres retomemos y a ver cómo nos va. Perfecto. Ahí se me está escuchando. Muy bien, Mucho profe. mejor, sí. Perfecto. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Dice que quien me hospedó me tiene bloqueada la cámara. Sí, vamos a prenderle la cámara solamente, te vamos a prender la cámara solamente a ti para ver si se estabiliza la señal. Perfecto. Estoy atento. Nelson. A ver, intenta prender tu cámara a ver qué pasa. Ahora sí. Ahora sí. Sí, te estamos viendo. Perfecto. Prosigue, ¿Y claro. escuchando también? Sí, muy Sí, bien, señor. profe. Bueno, entonces retomo después del saludo diciendo que es un tema relevante, no solamente para nosotros los académicos, sino que es en general para la sociedad y está en un lugar en el que tenemos que luchar por rescatar. Lo primero que quiero expresar es que vamos a hablar de apropiación social del conocimiento desde el escenario propio de las ciencias sociales y humanas. Y es necesario que lo diga así de manera directa, porque esto puede no tener aplicación en las otras áreas del conocimiento, aunque nosotros insistimos que sí, y no quisiera meterme en debates en este momento, aunque los quiero mucho y me gustan, con las otras áreas del conocimiento, en donde hay quienes todavía sostienen que es imposible apropiar conocimiento del área de la salud, del área de las ingenierías, del área de las básicas, que a veces llaman también ciencias duras. Eso es importante señalar.
Lo otro que quiero hacer también es señalar que este tema de la apropiación del conocimiento no es un tema realmente nuevo. Tiene algo de novedad, pero nuevo no es. Es un tema en el que venimos trabajando ya hace un buen rato y en el que ha habido pues tiros y troyanos en defensa y en ataque a ella, y esto es importante señalarlo. Lo otro que es muy importante decir es que, aunque decía ahorita Catherine que nos apoyamos en dos publicaciones que les compartí, las más recientes sobre el tema que hemos realizado en el Grupo de Investigación Medio Ambiente y Sociedad, esta posibilidad que tenemos de comprender hoy la apropiación como se las quiero plantear, no es solamente proveniente del ejercicio académico ni de la investigación científica o formativa. Ahí obviamente hemos logrado avances importantes que nos dan sustento para hablar antiacadémicos, pero también aquí es importante decir que este debate y este planteamiento que hago allí proviene más de las experiencias en intervención social que hemos logrado acumular quienes hacemos parte de esta línea en el grupo, y no solamente desde el escenario de la universidad, también desde las vidas cotidianas en las que nosotros nos hemos movido, y fundamentalmente allí es donde hay la mayor fuente de inspiración para hablar del tema. Es más, hay un asunto que parece curioso, y es que muchos de los científicos dicen que es muy complicado hablar de lo que ellos saben en lenguaje común, pues para que la persona del común les entienda. Y yo creo que eso puede ser cierto, y parcialmente no lo es, porque el sentido común de las personas es tan potente que con un ejercicio simple es fácil de que encuentren la esencia del conocimiento científico. Nos cuesta más, y eso es parte del ejercicio académico que ustedes ya consultaron, traer el conocimiento empírico, que llamo yo el de la vida, el de la experiencia, para que lo entiendan los académicos. Curiosamente, eso es mucho más difícil, aunque también tenemos pues como las estrategias. Lo segundo que quiero señalar antes de responderte, Catherine, es que cuando hablamos de apropiación social del conocimiento, también tenemos que reconocer que estamos hablando de un asunto que no es inocente. No es algo que simplemente se pone uno de moda. No es algo que cuando combinamos esas tres palabras, apropiación social y conocimiento, suena muy bien. Además es muy potente cuando lo incorporas en tus discursos y cuando lo incorporas en tus argumentos, así no sepan muy bien de qué estás hablando. Pero es una combinación de palabras que en el idioma español es muy fuerte y genera inmediatamente atención. Tú oyes la sola combinación de las palabras y estés viendo lo que está haciendo, levantas la mirada y dices, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Ni hablemos, yo escucho. El otro elemento importante que ustedes lo percibieron en los textos es que nosotros nos movemos en dos escenarios que le agregarían a lo que tú señalabas frente a que el conocimiento es para que sea útil, para que se use, para que a alguien le sirva, un tercer componente que es para mí el más potente, y es lo que la profesora Liliana Sánchez habla mucho en sus clases y en sus disertaciones, mi compañera, horizonte de sentido. Es que no basta con que el conocimiento lo entendamos, que sepamos de qué estamos hablando, porque es que no es uno, son muchos, que además podamos usarlo, sino el sentido de ese uso. Y ahí nos lo vamos a jugar en toda la charla de hoy, que espero que solamente sea la primera, espero que no sea la última, porque vine con un propósito que se los voy a declarar de entrada, y es que como profesor acostumbro a que cuando tengo la oportunidad de encontrarme con colegas como ustedes, no me voy con las manos vacías. Yo todos los días me levanto
me despierto agradecido con la vida porque tengo la oportunidad de seguir alimentando mis sueños, alimentando mis luchas, alimentando todo lo que me corresponde y yo encuentro adecuado hacer para que esos sueños se vuelvan realidad. Lo que ocurre es que muchas veces hay muchas soledades en esto, hay muchas angustias porque nos encontramos muy pocos liderando esos sueños y casi siempre cuando tenemos la oportunidad de compartirlos, como estoy haciendo hoy con ustedes, aspiro a encontrar al menos una persona de las que están aquí en este encuentro que al final me diga, Alberto, yo me sumo a ese sueño, me sumo a esa lucha para que ese sueño se haga realidad. Y el sueño central que tenemos con la apropiación del conocimiento es arrebatárselo al modelo neoliberal que lo ha banalizado completamente y convertirlo en lo que nosotros sentimos que es un elemento potente y es una forma de subvertir el orden, de transformar estas realidades de manera potentes y de quitar de en medio un montón de inequidades en las que nos somete el no conocer, el no saber, el no tener el conocimiento. Y ese escenario es simple. El conocimiento, simple de decir, pero complejo de materializar. El conocimiento lo podemos ubicar en ese enfoque neoliberal simplemente como una mercancía. Y una mercancía que además es muy rentable y que además como mercancía rentable permite o posibilita obtener muchas ganancias, muchos dividendos. Y basta simplemente con llenarlo de adjetivos que lo maticen, pero en el fondo realmente estamos enfrentados es a los rankings, a la productividad, a los índices, a las patentes y no al sentido, al horizonte de sentido del conocimiento. El otro lugar es donde más fácilmente, digamos, hemos encontrado que es posible ubicarse y es su democratización. Es decir, que el conocimiento pueda democratizarse de tal manera que le llegue al que tiene y al que no tiene con qué pagar por él. Que le llegue al que el que lo produce le interesa que le llegue, pero también al que lo necesita. Que le llegue al que pretende mercantilizarlo y convertirlo en una mercancía rentable, pero también al que democráticamente lo necesita para atender asuntos propios de su cotidiano, atender sus necesidades, afrontar sus problemáticas y es útil para por lo menos construir escenarios de vida más dignos. Esto es importante decirlo. Y el elemento que es muy importante, ustedes también lo nombran en las publicaciones, es que hay una asociación entre tres elementos que nosotros hemos encontrado en el espacio práctico mediante estrategias de organización y en la vida misma que llevamos y también en la investigación científica formativa entre conocimiento, acción y transformación. Perdón, sí. Otra vez se le está escuchando entrecortado. Ay, bueno, ¿qué será pues? Siga hablando que otra vez se le escuchó bien como él va a hablar. Bueno, ¿será que si apago el, vamos a ver si, porque soy el único que tiene el video ahí prendido. Mejor. Ahí mejoró. Sí. Bueno, debe ser también esto, Caterine, de la precariedad de nuestras herramientas virtuales en casa, que ya está como un hecho evidenciado por la pandemia sanitaria y las otras pandemias que estamos afrontando. Les decía que hay una conexión muy interesante entre esos tres términos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si hay un propósito humano de una persona, una familia, un grupo de personas, un colectivo, ese propósito necesariamente tendrá que estar basado en lo que se sepa, lo que se sabe acerca de lo que involucra ese propósito, y no es como más o menos afrontar las ciegas. Y ese conocimiento proviene de distintos escenarios, no solamente el escenario científico, el escenario del laboratorio,
investigación básica aplicada, ¿no? También de vida, y pues, si de algún lugar vienes de la vida, porque es comparado con este, también muy reciente, pues, el tema de investigación científica con toda la parafernalia que nosotros la conocemos para hacerla verificable, válida y demás, comparado con el conocimiento ancestral que lo hemos transmitido pues de mil maneras y nos ha hecho ser lo que somos hoy en día también. Entonces, la base es el conocimiento. Y te preguntan, ¿para qué quieres el conocimiento? Pues tiene un sentido. No voy a decir todos, digamos, positivos, negativos, pueden ser parámetros para el mal, no importa, pero hay un sentido y es una base. Cómo lo adquieras y demás es un asunto pues a discutir. Pero ese conocimiento adquiere sentido en la medida en que conforme tú sabes, conforme conoces, así actúas. Y por eso los católicos dicen que pues no vale la pena que te arrepientas y que vayas a que te confieses y que te pongan penitencias si vas a verificar que el asunto no es el hecho, el hacer, sino que es el fundamento, el conocer. Si tú no modificas tu conocer, vas a seguir haciendo eternamente lo mismo, porque pues eso es en lo que crees. O sea, que se hace conforme se sabe. El conocimiento permite hacer de una manera, y si tú quieres cambiar la manera de hacer, no vale que te arrepientas y que tengas penitencias, tienes que volver a la fuente, al fondo de tu conocimiento y decir, ¿qué es lo que tengo que cambiar aquí para que yo cambie mi manera de hacer? Ese hacer, curiosamente, depende entonces del saber, pero a la vez ese hacer también genera saber. Y ustedes, pues, que han hecho investigación aplicada, lo conocen muy bien. Si algo hay de potente en el hacer, sobre todo con otros, vinculante, por no decir participativo, para no meterme en una discusión que me trascendería la de apropiación social, como participación, es que el hacer también genera saber. Y hay modalidades de investigación social, como por ejemplo la sistematización de experiencias, que permite rescatarle el saber al hacer y también generar conocimiento por esa vía. Ambos son campos de intervención o de acción, pero ambos también son campos de generación de conocimiento. Y el tercer elemento que mencionaba yo, la transformación, es lo que confiere el horizonte de sentido. Yo hago, pues porque tengo una intención. Si no tengo una intención, como está en Alicia en el País de las Maravillas, mejor no hagan nada, quédese quieto que de pronto termines embarrándola. No, cuando yo hago es porque tengo un propósito, el propósito que sea. Y si ese propósito es intencionado, o sea, le pongo el horizonte de sentido previo al hacer y previo al conocer, entonces terminamos hilando las tres cosas y eso es lo que hace potente la apropiación. Es muy importante, Caterina y colegas, decir que si bien la apropiación no es algo nuevo, sí es novedoso, pero es novedoso es por esto que acabo de decir. Porque es que de apropiación en Colombia particularmente, de apropiación social, estamos hablando desde los inicios de los 60 del siglo pasado y desde el origen mismo de lo que hoy llamamos Colciencias, el instituto entonces, se tiene alusión a la apropiación social como uno de los elementos que dinamizan y potencian el desarrollo, como uno de los asuntos centrales de la ciencia, de la tecnología y de la investigación. Pero curiosamente no se desarrolló y su epistemología y su origen es muy difuso. Realmente en Colombia toma como mayor fuerza en los 90, cuando por acaso cuentan la misión de sabios se encontró en una conversación, una tertulia de pasillo con el término. Alguien lo planteó y ahí fue a dar en el documento del informe de sabios de entonces, la misión, en donde aparece en pleno fulgor, sin, digamos, una epistemología previa, como de la manga del mago, apropiación social del conocimiento. Y eso generó lo que genera hoy en día todavía. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Porque tú escuchas y eso es muy potente a los oídos. Luego se vino entonces al final del siglo pasado y comienzos de toda la intención por entender de qué estábamos hablando. Y rápidamente en la política institucional
y en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología en este país, junto con lo mismo que ya estaba ocurriendo en América Latina y se le asoció de un día para otro con la apropiación de la ciencia y la tecnología. Y hoy además lo entendemos en Colombia, entre comillas, como de la innovación. Y el asunto es que llegamos a tal punto de banalizar la expresión que todavía hoy hay sectores académicos, institucionales, políticos, que quieren mantener el término como intacto asociado a ciencia, tecnología, y otros que lo quieren cambiar a innovación. Entonces ya hoy, por ejemplo, en nuestra universidad, les voy a contar por qué, si me lo permiten hoy, no hablamos de apropiación social del conocimiento, sino que hablamos de innovación social. Y les voy a contar por qué, porque eso no es casual. Eso es una decisión política institucional de la universidad, es una decisión política institucional en Colombia, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología hoy en día, para tratar de borrar del mapa algo que es muy potente en términos de subvertir el orden, en términos de revolucionar la ciencia y en términos de hacer lo que estamos necesitando hacer en este país, y es transformar esta realidad para hacerla por lo menos más equitativa, hacerla por lo menos menos excluyente, más vinculante, más participativa. Y el otro elemento importante que quiero señalar es que el lenguaje en el que yo estoy hablando hoy, que hablaré siempre del tema por ahora, es desde el escenario de la democracia participativa, no desde el escenario de la democracia, porque es que el escenario de la democracia, ustedes ya lo saben, lo ha cooptado también y muy bien, junto con el de la participación, el proyecto neoliberal. Entonces, esa confluencia perversa entre democracia y neoliberalismo está muy documentada y hay muchos autores latinoamericanos que la han puesto así clarita para que entendamos que ahí no hay diferencias. Pero cuando hablamos de democracia participativa, ahí sí estamos hablando de otro tono. Y para el lenguaje nuestro, apropiación social del conocimiento se enmarca, además de lo ya dicho, en las propuestas de democracia participativa. Es ahí donde nos movemos y donde lo encontramos muy potente. Entonces, ubicados ahí, es importante señalar que ese nexo entre apropiación social y otros términos como los que tú mencionaste, que a veces decir, para hablar de lo que es apropiación social del conocimiento, es decir lo que no es, porque es mucho más directo, es mucho más ejemplarizante, porque el otro me exige una digresión conceptual que puede ser compleja para quien me escucha por primera vez. Entonces, acostumbro decir que apropiación social del conocimiento no es solo producción de nuevo conocimiento. En lenguaje del Ministerio de Ciencia y Conciencias hoy en día y de la Universidad de Antioquia. No es solo. Es que producción de nuevo conocimiento tiene que ver con apropiación. Sí, claro, tiene que ver, pero no es. Que apropiación social del conocimiento no es solo divulgación, ni publicación, ni comunicación de conocimiento. Son componentes de la apropiación social. Y que mucho menos tiene que ver la apropiación social del conocimiento solo con circular conocimiento o con introducir conocimiento o resultados asociados con el conocimiento. Esos son parte de la apropiación social. La apropiación social, en el sentido que nosotros la entendemos, las incluye, pero no basta con ellas. Por eso señalamos que apropiar socialmente el conocimiento es más una estrategia democratizadora del conocimiento que posibilita, de alguna manera, que haya validez y valoración de la construcción social y científica junta en procura de valorar, identificar un conocimiento que se tiene, bien porque sea ancestral, bien porque lo hayamos generado en prácticas de vida, bien porque venga de la academia o de la ciencia y que tiene una aplicación que alguien está requiriendo para resolver un problema concreto de la realidad, con el fin de transformarla en búsqueda, y ese es un sentido del beneficio colectivo, no del beneficio individual. Ahí sí nos alejamos bastante
de la noción que plantea la Estrategia Nacional en Colombia, que plantea la Política Nacional en Colombia de Apropiación Social de Conocimiento y que nos distingue completamente de la orientación de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, que pareciera que cerrara el escenario a que solamente el conocimiento se produce vía científica, solamente se produce vía investigación científica, bien sea básica o aplicada, desconociendo que hay mucho conocimiento, quizá mucho más conocimiento, además quizá más potente en el ejercicio empírico, que es quizá el que queremos o hemos identificado que se quiere proscribir. Entonces, ese conocimiento es un conocimiento que tiene una producción identificada, una generación identificada, que no necesariamente está probado y tú lo puedes verificar mediante indicadores de gestión o de logro, que tiene elementos que pueden demostrar la validez científica, pero que sí proviene de la práctica y que de hecho ocurre y que de hecho está probado, pues lo puedes ver en la realidad. Y ese conocimiento es identificado por quienes lo necesitan, se puede, digamos, dibujar de tal manera, amasar de tal manera que ellos lo hagan propio, no que sea un conocimiento que me contaron o que pertenece afuera, sino que además yo lo participé en su construcción y que lo apropié, o sea, me circula por mis venas, me circula está en mi cuerpo, y que además de hacerlo mío, tengo la posibilidad de aplicarlo. O sea, encuentro la manera de aplicarlo. Y para eso no necesito, pues, de toda la parafernalia científica que hay, por ejemplo, en un laboratorio solamente. A veces, obviamente, que eso ayuda en ciertos escenarios. Pero esa es como la conexión que tenemos con la apropiación social del conocimiento, y por lo que me ha contado Claudia y lo que he logrado conocer de Redsa y lo que he leído, yo casi que me atrevería, sin ver detalles, a decir que ustedes lo están haciendo. Puede que sin darse cuenta, puede que sin que ese sea el propósito, pero hay elementos en lo que ustedes ya tienen documentado que, igual como hay otros escenarios en la universidad, por ejemplo, en ciencias económicas y administrativas, en derecho, e incluso en comunicación, la facultad nuestra, y en artes, también en ciencias sociales y en educación, tienen que ver con el tema. La pregunta que yo me hago es, ¿y esto por qué es de tan poco interés para la Universidad de Antioquia? ¿Y esto porque es como de tan poco interés para el ministerio? Que es donde quiero que sigamos conversando. No sé si ahí Catherine, ¿hay alguna pregunta o comentario para a profundizar en lo que sea del caso antes de meterme con el resto de las preguntas? Sí, pues le pido a Nelson si de pronto por el chat han llegado algunas preguntas, y si alguno de mis compañeros del grupo también quieren hacer alguna intervención respecto a lo que el profesor acabó de decir, pues por el chat por favor me indican para darle la palabra. Por lo pronto yo quisiera comentar que por supuesto yo creo que esa es como la sospecha que como grupo se ha venido avanzando en el asunto, porque uno ve empíricamente de las investigaciones y desde los procesos de construcción colectiva que el grupo, a partir de metodologías participativas, y por ejemplo una de las metodologías que hemos trabajado mucho como la metodología de interlocución, se va generando para mí una real apropiación social del conocimiento en todo el proceso, o sea, de principio a fin. No solo la apropiación como un resultado final de la generación de nuevo conocimiento, sino como un proceso que se va, sino la apropiación como un proceso que se va dando en la construcción, en la interacción, que conecta emocionalmente a los actores involucrados y que genera como propio el asunto. Por ejemplo, con el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia se utilizó esta metodología que te mencionaba, la metodología de interlocución, junto con otras técnicas de la investigación cualitativa, y el resultado que uno lee después de unos años y de mirarlo pues en retrospectiva es cómo el proceso logró vincular a los actores en un proceso de aprendizaje, que ese proceso de construcción de este plan, de estas metas o de estas
objetivos de futuro para la universidad, todos íbamos aprendiendo y todos nos íbamos apropiando de esa construcción y lo íbamos haciendo propio y además lo defendemos y además, ¿sí? Entonces, quizá no todos, pero sí ve uno como en los participantes cómo el proceso logró dejar huella y para mí era una lectura de una real apropiación, porque como te decías, como comunicadora, yo tenía la pregunta de, ¿es suficiente hacer un video, hacer una cartilla? Yo sí creo que es muy importante, pero no creo que sea suficiente y que merezca el calificativo de que con eso estamos logrando la apropiación social. Yo, en general, había una pregunta de, ¿esto es realmente apropiación social o qué más hay? ¿Qué más significa? Que eso, el alcance, porque bien lo planteabas, con la primera misión de Sabios, donde se plantea el asunto, es un asunto desde lo discursivo, pero no hay una discusión profunda sobre su epistemología y sobre sus alcances. Y entonces, claro, se generan políticas, se generan indicadores, pero eso para qué, para quiénes, o por qué es importante. Lo que hablabas, que me parece clave, el tema del sentido, que no solo es el uso, sino el horizonte de sentido de ese uso del conocimiento. Planteabas entonces una dicotomía o el asunto del conocimiento como mercancía versus la democratización de ese conocimiento, que lo planteas como la alternativa para lograr una real apropiación social del mismo. Esto, como por lo pronto no han llegado otras preguntas al chat y demás, yo quisiera como avanzar en el asunto de este asunto de lograr la democratización del conocimiento, cómo se relaciona o cómo se materializa, primero, cómo se materializa para lograr esa apropiación social y cómo se relaciona con, en nuestro caso, con la investigación universitaria. Perfecto. Entonces, digamos que el primer asunto ahí para remarcar y seguir subrayando es que estamos en un escenario, cuando hablamos de conocimiento y de su apropiación social, contradictorio, de mucha disputa y mucha tensión por lo que señalo, porque hay una, digamos, corriente muy fuerte por institucionalizar el conocimiento, por normatizar el conocimiento y ponerlo al servicio del mercado. Y decir es que el conocimiento tiene sentido en la medida que valga. ¿Y cómo puedo saber si vale? Pues lo patentas, es decir, lo encapsulas, lo vuelves tu propiedad, es tu monedita de oro y quien lo necesite pues te paga por él. Es una discusión que en la Antioquia hemos tenido y que tuvimos también con Colciencias en muchos escenarios de debate por la primera década de este siglo, frente a cómo así que en la universidad, por ejemplo, pública, nos disponemos a generar conocimiento invirtiendo recursos públicos, es decir, del presupuesto público que nutren los impuestos de las personas que pagamos impuestos. Y cuando yo obtengo el conocimiento, o mi grupo, o mi facultad, o quien sea, o mi laboratorio, entonces lo patento y digo, público, usted para acceder a este conocimiento tiene que pagar por él. O sea que el ciudadano común y corriente termina tributando doble. O sea, tributa para que en la universidad pública generemos conocimiento que sea útil para él. Y cuando lo generamos, entonces la institucionalidad, la norma le dice, paténtelo. Y tú corres volada a patentarlo porque es que te da puntos, te incrementa el estatus, los informes de gestión se nutren, las métricas aparecen y dicen cuántas patentes hicimos y contra quién nos estamos midiendo. Entonces eso suben los niveles y aparecen todo lo que conocemos nosotros.
Oiga, y don Pedro y doña María, que pagó el impuesto para que yo generara ese conocimiento en la universidad pública, pues, ¿qué derecho tiene a ese conocimiento? ¿Por qué lo tiene que pagar? Que es lo mismo que discutiendo con el área de la salud este tema, un día uno de los colegas del área de salud me decía que era antiético, que en un ensayo clínico en donde se estaba experimentando no sé, una vacuna o un medicamento para cualquier enfermedad que no se conocía, cualquiera, yo no voy a mencionar ninguna en particular, se llevara a los que hacen parte de los grupos focales experimentales a la universidad y que a ellos se les pagara el pasaje para que fueran y que se les diera el refrigerio para que puedan estar ahí mientras les tomaban las muestras, hacían el ejercicio con ellos. Que eso era antiético porque estabas pagando por eso. Y que eso invalidaba el experimento. El asunto, yo no le paré mucha atención, muchas bolas cuando me lo planteó, pero le hice la pregunta al revés. Le dije, ¿a usted le parece muy ético que ese laboratorio, mediante ese grupo de investigación, que realice ese ensayo clínico utilizando personas sin ningún tipo de retribución, cuando el resultado es positivo y se inventa el medicamento, ese paciente se lo tenga que comprar? ¿Eso es ético? No, eso simplemente es una postura clarita de para qué es el conocimiento, para volverlo mercancía rentable o es para democratizarlo. Entonces, ese asunto hay que tenerlo muy claro. Ciencia y poder están muy cerquita, porque es que la ciencia genera mercancías rentables y el poder se mueve a partir, entre otras cosas, de esa rentabilidad de la ciencia. Entonces, aquí tenemos unas corrientes cuando hablamos de apropiación social del conocimiento desde la institucionalidad pública. Me refiero al ministerio, me refiero a la unidad de apropiación social que existía, que desapareció y que volvió a aparecer ahora en el ministerio o todavía lo que queda de Colciencias, y me refiero en particular a nuestra Universidad de Antioquia. Es que lo menos que da es risa, aunque a mí me duele, que para la Universidad de Antioquia, su vicerrectoría de investigación, el Comité de Desarrollo de la Investigación, se asocie con la apropiación social de conocimiento, la respetable cartilla. Es que es muy respetable. La ponencia en evento no académico. El artículo para el periódico de la comuna número 10, cortico, que no circula ni siquiera en la comuna 10. La conferencia que usted le dé a 5 o 10 gatos, pues, cualquier parte, usted la documenta, y eso es apropiación. Y lo peor, ustedes también lo vivieron como lo vivimos nosotros, y lo vamos a vivir ahorita el próximo año en la siguiente medición de grupos, el valor que le dan a eso. La pregunta que nos hacemos para CODI, para Vicerrectoría de Investigación, para la Universidad de Antioquia, para el Sistema Nacional, para el Ministerio es, ¿eso es apropiación social del conocimiento? No, volvámonos serios. Denota que es una nimiedad frente a la potencia que tiene el conocimiento como mercancía rentable. ¿Por qué no hablamos en serio? Y hablemos cómo el conocimiento que hoy se reconoce como válido, tanto proveniente del escenario científico como del escenario empírico y de sus misturas, puede ser apropiado. ¿Y cómo, y por quién, y para qué? ¿Cuál es el sentido? Pero obvio, cuando aparece que es que eso tiene un elemento democrático participativo, ya eso suena a subversión ni siquiera. Porque es que si algo podemos hacer con el conocimiento es subvertir el orden sin tener armas en la mano que quitan vidas. Eso suena revolucionario y siquiera, porque es que esa es otra forma potente de revolucionar eso que yo llamo ahora en la pandemia sanitaria lo normal que ocurría antes de que ella apareciera.
y lo que yo no anhelo que vuelva y aparezca si algún día podemos hablar de pospandemia, porque precisamente lo anormal es que esa normalidad que ocurría de marzo para atrás en Colombia fuera tan normal. Tanta inequidad, tanta injusticia, tanta exclusión, tanta corrupción, tanto asesinato, y no pasaba nada. No, esa normalidad no la queremos. Pero para lograr esto, necesitamos superar la simple información, la simple comunicación, que es muy valiosa en los escenarios donde se discute, la simple producción de conocimiento, la simple divulgación, incluso adentrarnos en la circulación de conocimiento, yo diría incluso en la introducción de conocimiento para llegar a la apropiación. Porque es que cuando el conocimiento, independientemente de donde provenga, se identifica como potente, alguien lo encuentra útil y lo hace propio y lo usa para transformar su realidad, ahí sí estamos hablando de cosas serias. Entonces, Caterine, la investigación, tú lo dices muy bien, y escúchenlo muy bien, colegas, la investigación, bien sea científica, básica o aplicada, bien sea formativa, está en deuda con la apropiación social del conocimiento. No tenemos idea, y si el medidor va a ser los términos de referencia de CODI para la convocatoria programática del área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, da risa. A mí me da dolor. Eso solo no es apropiación del conocimiento. Eso es una payasada. Y eso es un asunto que puedo decirlo con total certeza. No tiene interés real en la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad. Y lo digo con esa convicción porque finalizando el año pasado e iniciando esta administración, nos invitó a varios de los profesores, de los docentes que tenemos que ver con el tema, supuestamente a armar un grupo de trabajo para impulsar el tema de apropiación social del conocimiento. Y fuimos, conversamos, como hemos ido otras veces, hablamos con la Vicerrectoría de Investigación y con la Vicerrectoría de Extensión. Y cuando planteamos el tono de la apropiación que he puesto hoy aquí en esta conversación, inmediatamente salió a relucir que a la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad solo le interesaba actualizar la tabla de homologación de productos para ver cómo mejorábamos eso de la apropiación social. Pues mejoremos alguna cosita en la tabla de homologación. Eso es lo que quería. Y la Vicerrectoría de Extensión quería algo mucho más potente, pero no se podía lograr por la apropiación social del conocimiento. Y era medir el impacto social de la universidad en el entorno. Eso es otra cosa, eso no es apropiación social del conocimiento. Inmediatamente se disolvió el grupo de trabajo y la persona que estaba al frente de una vicerrectoría tuvo que renunciar, la extensión, y el de investigación se desentendió del tema. Ya que me metieron en historias, entonces quiero también retomar para juntar esto de la investigación, Caterine, con un poquito de la historia en Colombia. Poquito. Dije que en Colombia, con la misión de sabios, digamos, el tema se puso en la punta de la flecha, apropiación social del conocimiento, y salieron banderas y claro, es por ahí, vamos a incrementar los niveles de desarrollo, vamos a incrementar toda la potencialidad de la economía colombiana, vamos a generar más ciencia, más tecnología, y nos entusiasmamos y nos metimos a trabajar en el tema. Rapidito, muy rapidito, entendimos qué era y qué no era apropiación social del conocimiento, qué era apropiación social de la ciencia y la tecnología, e incluso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y cuando aparecieron estos elementos de contradicción, de disputa, de tensión que he mencionado hoy aquí, Colciencias en ese entonces bajó la guardia y tapó el terreno. Usted lee, si tú que eres curioso y veo que algunos aquí también son curiosos con el tema, leen la Estrategia Nacional, que es del 2012, de apropiación de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, y van a ver cómo usan indistintamente, casi que en el mismo párrafo, apropiación social de conocimiento y apropiación social de ciencia y tecnología como si fueran sinónimos. Da vergüenza. Mucha presión, porque esto hay que decirlo, mucha presión social, porque identificaron rápidamente las luchas sociales en este país, que ahí había un elemento muy potente
para alimentar los procesos, digamos, de lucha por defensa de los derechos, la lucha por la inclusión, por la equidad, empezaron a demandar el que se siguiera hablando del tema, sobre todo porque en Colciencias decían, listo, ya sabemos qué es y qué no es, pero es que no tenemos ni idea de cómo se hace eso. Esa misma lucha social, con un poquito de voluntad política que apareció del 2010 para acá, hizo que hubiese una convocatoria nacional para que presentáramos proyectos con la finalidad de diseñar metodologías para la apropiación social del conocimiento, literal. Hubo 6 proyectos seleccionados, la universidad se ganó 2. Hay 6 propuestas diseñadas desde 2014 sobre cómo apropiar socialmente conocimiento, ya no solamente qué es apropiación, que era importante resolverlo en este tono que lo he dicho, sino, y oye, ¿esto cómo se hace? Esas 6 propuestas, 2014, están engavetadas en Colciencias. La administración de Colciencias y entonces del alto gobierno impidió que se publicaran. Y la lucha que hemos tenido que dar en la Universidad de Antioquia, y particularmente en la facultad, en el departamento y en el grupo, para que nos dejen publicar lo que ustedes conocen, ha sido total. Porque están engavetadas, pero porque no las sacan. El problema ya no es solo qué es y qué no es, sino que ya tenemos 6 metodologías diseñadas sobre cómo lo podríamos hacer, pero no las dejan publicar. Ahora que regresó el tema al ministerio y que lo retomó Colciencias, volvimos a decir, aquí está la oportunidad para la publicación. E invitamos a esta administración de la universidad que liderara ya en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología la propuesta para que esto se retomase. Ah, bueno, y además otra cosa, en el 2014 no solamente engavetaron esas 6 propuestas, sino que desmantelaron totalmente el equipo de apropiación, que era un equipo muy potente. Quedó una persona, el doctor Triana, los demás fuera de Colciencias todos, de un día para otro. Es que se dieron cuenta lo potente que era el asunto y dicen, esto hay que bajarle el tono. Esta administración llegó retomando, porque ustedes saben que la propuesta del actual rector tiene mucho que ver con el tema de apropiación social, incluso la de nuestro decano también, nuestros 2 anteriores decanos, el anterior y este, han tenido mucho que ver con el tema y lo tienen pues en sus documentos de compromisos y de propuestas. Entonces dijimos, aquí está el momento para que la universidad retome, y para que la universidad se le meta de lleno al asunto, porque es que hay voluntad política, que es lo otro que tiene que confluir en la apropiación social del conocimiento, y que haya una lucha social por el tema y que haya una voluntad política para que coincidan y puedan caminar, porque si hay una o la otra, eso no camina. Cuando hicimos el planteamiento que les conté ahorita, hasta ahí llegó el tema y se fueron más para innovación social, que si ustedes lo analizan, es un tema centrado completamente en el emprendimiento y en la generación de empresas productivas rentables. ¿A partir de qué? Del conocimiento que generamos en la universidad pública, con recursos del presupuesto público y con recursos de los impuestos de los colombianos. Entonces, se apaga otra vez el asunto. Por eso es que les dije al comienzo, me agrada mucho que me hayan invitado a que conversemos de esto, porque vine porque alguno de ustedes al final me diga, Alberto, yo me le sumo a ese sueño y a esa lucha para que alcancemos que eso no se haga realidad. Y es arrebatarle al neoliberalismo la denominación de apropiación social del conocimiento y que no la tengamos que disfrazar con introducción de resultados o con circulación de conocimiento, que la llamemos apropiación social, pero en el sentido democrático, no en el sentido de mercancía rentable. Entonces, la investigación, Caterina y colegas, tiene que pensarse, y nosotros no lo negamos, lo decimos a boca llena porque lo hacemos además, desde el mismo proyecto, en qué es lo que vamos a entender en el proyecto como apropiación social del conocimiento que se genera ahí. Y eso implica vincular la población con la que vamos a trabajar. Implica entender que hay posibilidad de tener investigadores comunitarios. Implica entender que la investigación científica, bien sea básica o aplicada, y la formativa, tiene que tener un referente más allá de la malla de la universidad y tiene que servir para algo distinto de que me den premios o me suban el salario o me incrementen los puntos o me aplaudan
o no me hagan investigaciones porque incumplí, o no sé, o pueda hacer el libro o hacer el artículo, que es muy valioso, yo no lo voy a negar, pero es que ese no puede ser el sentido de la investigación científica ni formativa, y menos en una universidad pública como es la Universidad de Antioquia. Pero sí, Caterine, colegas, el término de referencia dice que si usted se quiere presentar a esta convocatoria y quiere hacer apropiación del conocimiento, entonces tiene que hacer estas 5 cositas. Usted llega y le propone otra cosa ahí y le descalifican el proyecto porque es que no cumple los términos de referencia. Entonces, los investigadores estamos metidos en un lío. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? No trampas, porque no hacemos trampas. Y ojalá Liliana Sánchez, un día ustedes la pueden invitar a que converse con ustedes aquí también. Yo creo que ella está, una de las Lilis que veo aquí en la pantalla debe ser ella. Ojalá un día inviten ustedes a Liliana Sánchez para que les cuente cómo es eso de la apropiación social, pero en vivo, o sea, en directo, o sea, con la gente. Y eso cómo se puede evidenciar y cómo se puede hacer, sin que sea un compromiso del proyecto en CODI o en Colciencias, porque si tú lo declaras, te lo descalifican. Dicen, no, este no. Entonces toca hacer ciertos arreglos, ciertos ajustes, que no son trampas, que no es mentira, pero que es necesario quien creyera ocultar, porque si lo muestras, entonces no calificas. Muchísimas gracias, Alberto, por todas estas palabras que yo creo que nos vamos sintonizando también como con las apuestas y las preguntas que tenemos como grupo. En este momento tenemos 3 preguntas, o bueno, 3 personas que quieren intervenir, entonces yo les voy a dar la palabra. Sugiero que las escuchemos primero a ellas 3 y luego puedas intervenir nuevamente. Entonces, en este orden, para que intervengan, porfa, Marta Peláez, luego Claudia y finalmente Mati. Entonces, adelante Marta, te escuchamos y luego las otras compañeras, una vez termine Marta, pueden ir interviniendo y finalmente el profesor Alberto aborda el tema. Kate, pero sugiero que prendan la cámara para que se vea más la conversación porque queda la imagen pegada solo en la cara de don Alberto. Entonces, también sería interesante ver a la persona que está hablando si quiere. Pues es una sugerencia. Bueno, Nelson, nos vamos a hacer pasitos. Si usted me dice don Alberto, me toca decirle a mí don Nelson. No, qué pena don Alberto, sino Alberto. Dale, don Nelson. Listo. Entonces, listo Marta, adelante. Yo lo mío más que una pregunta es un comentario que con lo de las patentes, los indicadores de las patentes están sirviendo para indicadores, pero no para apropiación social de conocimiento, porque la idea de patentar es la idea de comercializar por tener el monopolio de la comercialización del producto durante 10 años, y las universidades con tantas ganas de tener miles de patentes no hace nada con ese conocimiento que se podría aprovechar para alguna cosa en la universidad que es tan necesaria. No, simplemente las dejan como un indicador. Y los investigadores o las empresas en la universidad privada que están tan afamadas con el spin-off, son muchos los problemas y los conflictos que tienen las personas que crean empresa, porque la universidad lo único que hace es mandarlos a recorrer el mundo, a mostrar su idea, para conseguir X plata. Eso lo vi con unas casas que estaban haciendo para zonas de alta densidad de lluvia y de cambio climático, y esas casas nunca se pudieron dar, y la patente se creó justo cuando la empresa tuvo que quebrar por la falta de apoyo. Y otro tema es el de los derechos de autor, que se supone que los derechos de autor fueron creados para proteger al autor o al inventor o al editor, darles unas reglas claras de la impresión de los libros y bueno, derechos y propiedad industrial, y lo que está terminando es que se está castigando al menor al que menos comete el error, pues ese es el privado, para el que se va el conocimiento, y el que no tiene ánimo de lucro, o su fin no es ánimo de lucro, sino tener ese conocimiento para sí mismo. Entonces ya las fotocopias están prohibidas, y si no están prohibidas, ellas tienen que pagar derechos de autor de antemano.
así uno esté fotocopiando lo de uno mismo. Las bibliotecas ya no pueden tener copias de los videos que compran, perdiéndose el conocimiento. Entonces también es un tema importante que sería bueno seguir indagando, porque los derechos de autor y las patentes están afectando el conocimiento en sí, y las personas, por ejemplo, que tienen en la biblioteca su propia historia familiar, que es mi caso, que tienen personas que escribieron en alguna época, ¿cómo pueden crear sus propios artículos, sus historias, si no están unidos a una universidad o si no están apoyados por un grupo? Entonces eso también ellos no pueden generar conocimiento teniendo todo para hacerlo. Ya, gracias. Alberto, pues muchas gracias por esa introducción y por, pues, como tantos elementos de inspiración. Yo, pues, estuve en algunos momentos, pues, como muy activa en términos del desarrollo de la política de la investigación en la universidad, y recuerdo muy bien ese paso de la triple hélice a la hélice cuádruple, o sí, cuádruple hélice. Y me acuerdo muy bien que esa mera introducción de la sociedad civil como que resolvía un poco el problema, y pues como la incomodidad de que se asociara la producción de conocimiento o la generación de conocimiento en la universidad solamente pues con el Estado, y eso pues el Estado, más bien los gobiernos y las empresas o el sector privado, o el sector empresarial, porque pues allí hay muchos actores también heterogéneos. Entonces me acuerdo mucho de ese paso, y creo que eso dio, digamos, como uno de los argumentos principales para introducir o para pelear también un campo en la innovación en la universidad, pues que fue el campo de la innovación social. Entonces, digamos que yo tenía esa historia por ese lado, pero no había visualizado, digamos, como que el debate por introducir y por situar y por ganar un lugar para la innovación social dentro de la universidad, porque pues era innovación tecnológica, y yo me acuerdo mucho los funcionarios, pues los directivos de ese entonces, los administrativos, que decían, no, pues que también incluimos social, no sé qué, no se preocupen, pero nadie sabía muy bien qué era qué era lo social en el campo de la innovación, o cómo se podría hacer innovación social. Y entonces ya empezamos a visualizar, bueno, sí, metodologías para el trabajo con las comunidades, otro tipo pues como de emprendimientos en el sentido de proyectos conjuntos o iniciativas conjuntas entre académicos, activistas y comunidades, en fin, entonces como ir introduciendo allí cosas que ya hacíamos como extensión solidaria en la parte pues de innovación social. Entonces ahí hay como una ruta. Lo que yo no había visualizado, como digo, es pues como que la innovación social se toma, digamos, el campo posible para la apropiación social de conocimiento como yo creo que sería el horizonte de sentido de la responsabilidad social de la universidad. Esa sería, digamos, como la filosofía de lo que le corresponde a la universidad en términos de su principio estatutario de la responsabilidad social, pero también de ese principio del ser de la universidad, que es la función social del conocimiento. Entonces me parece que allí tal vez haya que recuperar un poco el debate en esos términos, porque se le daría muchísimo sentido, y tal vez podríamos rescatar lo que tradicionalmente hemos llamado extensión solidaria, y que ha sido relegada pues de manera paulatina, pero muy intensa y muy radicalmente, y quedan pues unos reductos en el BUPE y eso, pero ya los BUPEs tienes que tener cofinanciación. En fin, esta idea de extensión solidaria se pierde, porque de alguna manera entonces pues a veces algunos lo critican como paternalista o como un asunto, digamos, en el cual se podría visualizar pues una jerarquía o una relación de poder desde la universidad. Entonces ya no hablamos de la universidad para los territorios o en los territorios, sino desde los territorios. Entonces hay como que también unas discusiones allí veladas
que creo que con tu charla pues se visibilizan y nos permiten pues como retomar para ir mirando todas las aristas que tiene esto. Y el otro punto de relación es lo del impacto social de la universidad. Para trabajos internos de la universidad hicimos en el instituto y todavía hoy se hacen proyectos para entender la incidencia de la universidad en las regiones, en el desarrollo regional, desde su programa de regionalización, que empieza, pues, digamos, principalmente por docencia, pero que poco a poco ha ido introduciendo, pues, la investigación y pues, en alguna medida la extensión. Y en esa perspectiva era muy difícil identificar realmente, pues, eso que llamamos impacto, pues, hay toda una literatura sobre cómo medir impacto, entonces, mejor llamábamos las implicaciones o la incidencia de la universidad en el desarrollo regional, o pues en general, digamos, cómo actúa la universidad y qué de la vida cotidiana de esas regiones tiene que ver o se ha transformado a raíz de la presencia o de la actuación o el relacionamiento con la universidad. Y allí pues hay un punto que es muy importante y que es tal vez el que nos tienen aprietos con lo que tú nos señalas de la atención en la que estamos investigadores e investigadoras en la universidad, y es el asunto de las métricas, porque no solamente tenemos la presión pues de las métricas y de los indicadores y de lo que nos exigen, y pues también en el embeleco que se nos arraiga en términos de la productividad y de dónde tenemos que estar para estar en unos ciertos circuitos de lo académico, sino que entonces cómo podemos verificar o cómo podemos visualizar la apropiación social del conocimiento, o cómo la podemos valorar. No necesariamente en términos cuantitativos, pero sí el problema en el que estamos, porque usualmente nuestros proyectos tienen unos límites y no logramos permanecer en los territorios el tiempo suficiente como para identificar que hay tal apropiación y qué acciones entonces se llevan a cabo inspiradas por esa apropiación. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto en 2005 que le llamábamos el proyecto sobre Ley 100, pero era sobre la participación de los afiliados al régimen subsidiado de salud en La Guajira. Y a partir pues, de ese proyecto creamos esto que te mencionó Caterine, que es el modelo de interlocución, hoy llamado la metodología de interlocución, y logramos 6 meses después de hacer el ejercicio de diseño y de práctica de la metodología, logramos volver 6 meses después a visualizar qué había pasado con estos ejercicios que hicimos allí. En ese momento nosotros los llamábamos ejercicios o talleres de información, de formación, no le llamábamos co-creación de conocimiento, pero allí se daba la generación del conocimiento, es decir, que incluso los materiales que llamamos las cartillas y todo eso las producíamos al interior del proyecto para que fueran herramientas de trabajo con las comunidades y con los participantes en el mismo proceso de la investigación, es decir, no eran productos finales, sino que eran como ayudas metodológicas dentro del proyecto. Nosotros no le llamábamos pues nada así, sino que decíamos son herramientas formativas, nos permiten nosotros también pues poner sobre la mesa y sobre esa plataforma de interacción pues el conocimiento que nosotros tenemos, y así no era como una visión extractivista como decimos hoy pues que es la investigación desde las universidades. Nosotros logramos visualizar algunos efectos, digamos, muy preliminares de ese ejercicio que habíamos hecho con algunos de los participantes y algunas de las instituciones que participaron, pero creo que allí hay un problema difícil en términos de las métricas o de las maneras en las cuales pudiéramos hacerle seguimiento y valorar y digamos, como caracterizar caracterizar la naturaleza de esa apropiación, entre quiénes, cómo se da también diferencialmente, cómo esa apropiación también puede o reproducir o generar nuevas relaciones de poder, incluso al interior, pues, o entre las comunidades y entre la universidad, los actores universitarios y las comunidades, en fin. Entonces creo que allí también hay un elemento que nos metemos en la legibilidad del sistema neoliberal con sus métricas, indicadores y todo esto, pero o cómo lo hacemos de modo que sí sea una orientación para nosotros
para precisar aún más esas metodologías que ustedes ya hicieron, las formas en las que nosotros hemos avanzado al respecto, porque creo que allí hay un margen de maniobra muy cerrado que nos permite hacerle seguimiento a los procesos, a no ser de que uno cuente con la suerte, como por ejemplo yo, que llevo 20 años yendo a La Guajira periódicamente y pues digamos que se mantienen los círculos de amigos y de participantes de los proyectos y todo eso, entonces uno puede de pronto, digamos, como en retrospectiva ver hasta qué punto la interacción con la universidad ha propiciado o ha favorecido una apropiación social del conocimiento, pero ni siquiera sistemáticamente ha sido una pregunta de mis regresos constantes a La Guajira, sino que yo tengo la suerte de ir y visualizar y ver, y en fin, pero no siempre tenemos esa posibilidad. Bueno, hasta ahí. Pero son muchas cosas pues que se me ocurren, pero voy a dar la palabra también para mis colegas. Continuaba Mati en la palabra. Hola, Hola. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, un saludo a todos y profe, muchas gracias porque mientras hablabas yo me hacía muchas preguntas al instante, algunas las iba resolviendo, pero otras no. Entonces, bueno, primera pregunta y es... Mati, perdón, ¿puedes activar la cámara, por favor, para que el profe te conozca? Bueno, está bien. A ver, ¿cómo es que se Bueno, hace? como quieras No, también. espérate, bueno, aquí tengo la camarita. Chiquichín. Ay, yo creo que no me doy mañas para ponerme la cámara. No, yo creo que va a tocar así. Dale, dale, tranquila. Porque le doy, no me doy mañas para ponerme aquí en vista. Pero, profe, entonces le quería preguntar una cosa y es, bueno, lo primero es que es posible pensar la apropiación social del conocimiento bajo un paradigma que no sea el crítico social. Y lo segundo es, hablábamos de la apropiación de conocimiento no solo en la difusión, no solo en los resultados, sino además de eso, como en toda la ejecución del ejercicio investigativo. Pero entonces también pensaba que el planteamiento de esas preguntas de investigación que nos hacemos, esos problemas de investigación que nos planteamos, muchas veces nacen de esos vínculos que tenemos con los movimientos sociales o del activismo en investigación, pero no siempre es así, porque muchas veces nuestras preguntas nacen como de esa reflexión académica, de ese diálogo con otros autores, y eso me hace pensar si muchas veces nuestros planteamientos ya de partida tienen como un sesgo para que esa apropiación del conocimiento se dé. Lo pregunto porque a veces he hecho proyectos que nacen justamente de la gente y de ese vínculo con los movimientos, pero no siempre es así. Y eso me hace pensar entonces en toda la relevancia que tiene hoy ese activismo en investigación, o sea, investigación vinculada al activismo social. Y por último, tenía la siguiente pregunta y es, usar una metodología participativa es suficiente porque, bueno, conozco la IAP y otras metodologías participativas. Aquí he tenido la oportunidad de conocer otras dos metodologías que me parecen súper interesantes, una que se llama mapa corporal narrado y otra que se llama fotovoz, que son metodologías participativas, una que nace en Vietnam y la otra que nace en Sudáfrica, pero a veces no siempre usar una metodología participativa tiene implícito esto de la apropiación, y eso me hizo pensar, profe, en la importancia de la reflexividad y la posicionalidad de los que hacemos investigación, porque es posible que yo haga un IAP, pero yo he visto ejercicios de IAP que son realmente, hay un ejercicio de poder, no hay un diálogo con desde dónde habla el investigador o cómo se analizan los datos después. Entonces eso me hace pensar también y eso también viene mucho del ejercicio etnográfico que hacemos en antropología, y es ese ejercicio permanente, reflexivo de ser conscientes desde dónde hablo, de si hago un ejercicio del poder en el conocimiento, y entonces eso me hacía pensar lo relevante que puede ser o no la reflexividad y la posicionalidad, esa pregunta sobre la importancia desde el planteamiento de nuestros proyectos de investigación y esa relación con el paradigma crítico, porque como que no lo veo fuera de un paradigma crítico, la verdad.
esas eran mis preguntas. Y si hablé muy rápido, me disculpan, que es una maña desde chiquita, que hablo muy rápido, pero espero que me hayan entendido. Sí, muy bien, Mati. Profe, qué poco de preguntas. Pero de eso se trata, Catherine, de eso se trata. Me encanta que no me quede yo aquí hablando solo porque que es una interlocución y por eso cuando Claudia me invitó, yo sentía que veníamos a conversar, pues no necesitar una charla. Bueno, ya que está tan animado, entonces le voy a hacer dos más que llegaron por el chat y una última mía, pues que no es de pregunta, sino como de comentario. Una de las compañeras del grupo también pregunta qué ejemplos tenemos, nos puede contar sobre esas iniciativas de apropiación social del conocimiento que han tenido efectos en la sociedad y qué universidades en el mundo son referentes o defienden la apropiación social. Esas son como otras dos que nos llevan al chat. Y un comentario que quería hacer es también leyendo y revisando pues como bibliografía me encontré a un autor, Pavón, con un artículo del 2018 donde planteaba como la diferencia entre la apropiación académica, la apropiación social, pues la apropiación académica del conocimiento y la apropiación social del conocimiento. Y planteaba cómo que son distintas y que además son complementarias, o sea, que lo que están llamando conciencias y la misma Universidad de Antioquia como indicadores o acciones o productos de apropiación social del conocimiento, que es la publicación en revistas indexadas, las actividades, pues, los artículos y demás, la visibilidad en plataformas científicas y esto. Tenía que ver más con un asunto de apropiación académica del conocimiento, que también era muy importante, cómo circula también el conocimiento en el ámbito académico y cómo lo que plantea, por ejemplo, ahorita Mati, que también los referentes para hacer investigación también surgen a partir de ese aprendizaje de otros académicos, que a partir de esa circulación del conocimiento académico aprendemos también y nos apropiamos de muchas de esas teorías y avanzamos en la producción de nuevo conocimiento y así sigue el circuito, pero, y que era muy importante, pero que cuando se hablaba de apropiación social definitivamente requería la vinculación de la sociedad, ¿sí? En espacios de reflexión, en espacios de co-creación, en espacios de construcción y sobre todo de aprendizaje, que yo creo que ahí donde hace el clic también, ahorita que planteaba Mati sobre el tema de suficiente una metodología participativa, yo creo que es necesario un proceso de aprendizaje de todos los actores que están involucrados para que haya apropiación, sea cual sea la metodología. Pero bueno, quería plantear este asunto porque me pareció muy clave cuando lo leí, claro, pues como despeja algunos asuntos, porque si nos centramos solo en que no es los artículos, es como si esa parte quedara pues relegada y quizá es que no quede relegada, sino que también es muy importante, pero es un tipo de apropiación y lo que está sobre la mesa es la discusión sobre la apropiación social, que además tenemos un nuevo viceministerio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocido como MinCiencias, que se crea el año pasado. Ese tiene un viceministerio que se llama de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Entonces, ante esta coyuntura y ante esta oportunidad también del tema, pues hay que diferenciarlo y apostar porque se desarrolle y se aplique de la mejor manera, donde la sociedad realmente no sea un objeto, sino que sea un proceso vinculante. Entonces, profesor, ahora sí, adelante, lo escuchamos a usted. Ánimo para responder o abordar o comentar todas estas preguntas y comentarios. Adelante, profesor. Gracias, Catherine. No son tantas. La verdad es que ustedes con las preguntas lo que hacen es profundizar la contradicción, hacer visible la disputa y las tensiones que tenemos con la apropiación, que son muy bienvenidas, porque otra cosa fuera que estuviésemos nadando en ríos de miel y leche y que no tuviéramos ni de qué debatir. No, reitero,
cuando estamos hablando de apropiación social del conocimiento con la perspectiva de democratizarlo, no solo de mercantilizarlo, estamos hablando de luchas sociales por la inclusión, luchas sociales por la democratización participativa de esta sociedad, luchas sociales por adquirir lo que no se puede adquirir porque no se tienen los recursos para adquirirlo y que se necesita para entender esta realidad y contribuir a transformarla. Pero del otro lado, en contradicción con esto y a veces tensión y disputa que se materializa hasta en las calles, está la institucionalización de la apropiación social del conocimiento. Y esto obedece a una orientación de política pública que la hay vigente en Colombia desde el 2009, que no ha sido modificada, que sigue vigente, con una estrategia nacional del 2012 que está aprobada, que a pesar de las propuestas que se han hecho no la han modificado, y en donde ustedes podrán simplemente leyéndola de manera ligera entender que ahí hay una orientación del conocimiento no a su apropiación social, sino a su mercantilización. Y si es una política pública nacional, entendemos, es que yo no voy a entrar en esa discusión, por qué el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia orienta lo que orienta, y por qué las universidades y el Sistema General Nacional de Educación Superior lo acoge. Es que si usted no se somete en Colombia a lo que dice la política, a lo que dice la estrategia, a lo que dice la norma, simplemente usted no va a ser parte del juego y se está autoexcluyendo. Entonces yo me imagino, pues aquí va a ser un ejercicio mental, a cualquier rector de las 32 universidades públicas en Colombia, incluida la de Antioquia, frente al dilema. Le juego a la apropiación social del conocimiento en la dirección, Claudia, que tú lo mencionas, en la dirección de cumplir mi misión social como universidad pública, de cumplir mis ejes misionales, y me la juego yendo más allá de la responsabilidad social empresarial o universitaria, y me someto a que me restrinjan entonces el presupuesto y que me saquen de las convocatorias, o le juego a eso y no me enredo, porque es que yo estoy apenas 4 años aquí y enseguida me voy, quién sabe para dónde, de pronto hasta me da una reelección por otro periodo, pero yo vuelvo a ser profesor o lo que sea. Ese es el asunto, muchachas y muchachos, es ahí donde estamos. ¿A qué le jugamos? Y por eso es que es tan inamovible la orientación institucional y normativa en materia de apropiación social. Porque es que ese conocimiento interesa es convertirlo en mercancía rentable, no en democratizarlo. Y no es que no sepamos cómo se hace. Ya les decía, con las otras, nosotros en ciencias sociales más o menos lo entendemos y tenemos muchos ejemplos para dar, lo vivimos, mira, ustedes lo están planteando, Claudia contó, yo he leído de ustedes también lo que hacen. Pues no se imagina un filósofo, por ejemplo, de nuestra área, preguntándome que cómo apropia socialmente el conocimiento que él tiene sobre Kant. Que eso pues a la gente, ¿para qué le es útil? Claro, si él no piensa que eso es útil antes de generarlo o generándolo, transformándolo, pues obviamente no le ha encontrado utilidad y va a entender que eso no se puede apropiar socialmente. Pero cuando él piensa en el conjunto de profesores nada más del sistema educativo, público, privado, que tienen que ver con Kant en sus ejercicios pedagógicos didácticos con N.000 estudiantes de básica o de media, incluso universitaria, le encuentra sentido a lo que él sabe y a quién le puede ser útil y para qué. Pero si él no lo piensa, imposible. Igual, si una población, cualquiera, imaginemos cualquiera, no sabe, no está enterada, no tiene información sobre algo que existe, que se llama conocimiento y que necesita para resolver sus necesidades y no tiene forma de llegarle, pues tampoco lo va a demandar.
tampoco va en busca de él. Entonces, como ese hecho que estamos planteando, que ustedes dibujan muy bien y Marta lo dijo perfectico, porque en la dirección, Marta, de tu planteamiento está la mercantilización del conocimiento. Y nos ponen a competir con patentes, con las métricas que mencionaba Claudia y que yo decía también al comienzo, porque es que eso da puntos, eso da estatus, eso da categoría. Y entre más categoría, entonces más acceso a recursos. Entonces nosotros mismos estamos compitiendo entre nosotros por jugarle a esto de manera acrítica. Yo no estoy diciendo que estoy en contra, no puedo, porque entonces sería autoexcluirme la posibilidad de hacer lo que hago, incluso contribuir a autoexcluir mi grupo, mi departamento, mi facultad y mi universidad. No, pero yo estoy de manera crítica y asumo que juego con esas reglas, pero como les contaba ahorita, le busco la comba al palo y los colegas hacemos lo mismo, no para hacer trampa, para cosas indebidas, sino para hacer lo que podemos hacer en ese marco y ustedes también lo han señalado. Yo creo, Claudia, que el asunto en este momento, no quiere decir que va a seguir así, está dependiendo exclusivamente de nuestra sensibilidad como profesionales y científicos sociales, en el caso que estoy hablando aquí. Seremos nosotros los que de manera creativa, de manera innovadora, podremos incorporar en lo que hacemos elementos que permitan que lo que sabemos, que lo que hemos aprendido, que el conocimiento que hemos generado con o sin vinculación de otros, se pueda apropiar por otros, o sea, se pueda hacer propio de ellos, que ellos lo entiendan, tengan toda la información, lo capten y lo hagan suyo, para que lo usen de la manera que ellos entienden que es posible que se use en la transformación de sus realidades. Esa es tarea hoy de nosotros, porque en la Universidad de Antioquia no tenemos ese apoyo. Y si tú, vuelvo y lo digo, en la convocatoria X presentas un proyecto muy fuerte en apropiación social del conocimiento, presentas una propuesta que supera el canon que el término de referencia dice, de pronto facilito, te dicen, usted no cumplió el requisito, entonces queda por fuera o te califican por debajo, porque el evaluador te califica con el criterio del término de referencia. Y la Universidad de Antioquia, en esta administración, no ha querido, no tiene la voluntad, lo digo yo, nadie me lo está, y tengo evidencia, liderar una política institucional de apropiación social del conocimiento. Más bien se fue para la innovación social, que es como menos riesgoso. Es como lo mismo, pero distinto. O sea, no hay como tanto debate sobre eso. Porque es que innovación social es como mucho, muy poquito. Pero igual, está metido en el modelo de mercado, de convertir el conocimiento en mercancía, como Marta lo decía muy bien, para que haya recursos. Eso no está mal. Yo no estoy en contra de eso. A veces duele entender cómo yo, como profesor de la Universidad de Antioquia y como integrante de un grupo de investigación, me tengo que buscar los recursos para hacer investigación. Y cómo las convocatorias de investigación de la Universidad de Antioquia y de extensión de la Universidad de Antioquia cada vez exigen que seamos más autónomos. Como a veces piensan en la SIU, que es que los grupos de investigación que estamos en la SIU somos como empresas propias de los investigadores. No, seguimos siendo profesores de la universidad que se financian con recursos públicos y que la universidad tiene la obligación de financiar las misiones institucionales, entre ellas de investigación y extensión, con recursos públicos. Pero yo no tengo por qué pagar servicios públicos, ni dotar un laboratorio de insumos, pues para eso pues monto mi empresa. Entonces ese dilema, Marta, está clarito en lo que tú dices. Patentes versus apropiación. Derechos de autor frente a propiedad intelectual. Exclusiones, o sea, cápsulas para que el conocimiento generado no le llegue sino al que tiene con qué pagarlo. Y ahí, claro, tú lo tienes clarito, la política de investigación de la universidad se sesgó, o sea, se quedó cortica ahí. Ese tema de las obligatoriedades para buscar recursos y poder decir a veces incluso que se atreven a decir que tienen que ser tantos frescos.
Mire lo que hace, por ejemplo, la estrategia de sostenibilidad de nuestra universidad. Tú tienes derecho a que la universidad te financie unos pesos en la medida en que tú te comprometas a conseguir tantos pesos. Pero quien dijo que los grupos de investigación éramos generadores de fuentes de ingresos. Y además nosotros los tenemos que hacer. Eso no cae en la cabeza de nadie. Y claro, cuando nos juntamos esto con las métricas y juntamos esto con la productividad y la propiedad social y todos los premios que nos dan por adquirirlos, entonces yo entiendo que el investigador duda y dice, pues entonces ¿en qué me meto o no me meto? Y hay quienes se van al extremo y dicen, yo no tengo nada que ver con el sistema nacional de ciencia y tecnología ni con el sistema universitario de investigación, yo hago mi investigación con lo que pueda. Se autoexcluyen, pero llegan a tal extremo de conveniencia que dicen, no más, no me meto más con eso. Y claro, vos lo decís, es que nosotros estamos con las poblaciones que trabajamos en investigación y también en intervención muy poco tiempo. Y estamos así, en mi criterio, porque es que la Universidad de Antioquia es miope. Y es miope de manera intencionada, porque no hay una política de universidad. Hay una política de rectoría o de equipo de rectoría por unos periodos dados, casi como asemejar las políticas de gobierno a las políticas de Estado. Siempre me he preguntado, mis compañeros en el grupo lo saben, en mi departamento, en la facultad y con quien he podido hablar en la universidad, ¿por qué la Universidad de Antioquia no selecciona un área geográfica, un sector poblacional de Medellín, de Antioquia, y concentra los recursos ahí por 10, 12, 15 años para que con toda la capacidad que tenemos nosotros en docencia, en investigación, en extensión, en administración, intentemos junto con otros, porque tiene que tener a otros, no somos solo nosotros, hablo de población ante todo, estructura gubernamental y empresa, movilizar indicadores reales de desarrollo. Porque es que hablar de impactos en un año de investigación, pues quienes saben del tema de evaluación saben que es que en un año no se generan impactos. Si a usted un jefe le llega a preguntar cuál es el impacto de lo que usted hizo en este año, dígale cualquier cosa, que igual lo va a satisfacer porque no sabe qué está preguntando. Puede generar productos ya, resultados en el corto plazo, efectos en el mediano plazo, pero los impactos todos son de largo plazo. Y eso requiere intención. Si vamos a medir el impacto de la Universidad de Antioquia, de la facultad, del instituto, de nuestros grupos, de nuestros departamentos, hay que intencionar eso y venga, pues hagámoslo. Entonces, Mati, yo lo que creo es que no es que la apropiación social solo sea posible desde el pensamiento crítico social. No, lo que yo creo es que si queremos confrontar la usurpación que de la apropiación social del conocimiento ha hecho el proyecto y el modelo neoliberal, nos toca pararnos en ese lugar para rescatarlo para las luchas sociales. Porque es que quienes hoy denigran, yo diría, sin todo el conocimiento, y ofrezco disculpas por la afirmación de a quien le caiga, de que es que la apropiación social es un asunto neoliberal, es porque desconocen que en el origen de la apropiación social hay una lucha social muy fuerte por acceder al conocimiento. Y esa es la que hay que reivindicar. Por eso, Mati, no es que solo sea posible desde ahí, es que hoy en día solo desde ahí es que podemos tratar de recuperarla para que anime las luchas sociales y no se quede solamente en el lugar de la mercancía rentable. Y no es que se trate solamente de que es que para eso voy a generar metodologías participativas o metodologías vinculantes. No, es que ustedes saben bien que la metodología es, a pesar de que tiene fundamento conceptual y método, ese es el medio. Es que el medio no es el que transforma. Transforma es el origen y el fin. ¿Cuál es la finalidad? Entonces yo ahí la metodología participativa o no, la convierto en un medio y es la que me permite hacer o no una determinada acción, llevar a cabo un determinado propósito. Claro, en ciencias sociales y humanas nosotros valoramos mucho las metodologías vinculantes y yo casi puedo afirmar que por lo menos lo que conozco de experiencias de apropiación social en Colombia, que hay muchas, pero muchas
muchas son muchas documentadas, no hay ninguna que sea directiva, no hay ninguna que sea dictatorial o que venga de arriba para abajo y se imponga. Ninguna. Al contrario, todas esas experiencias exitosas de apropiación social han surgido de la base social y se han encontrado con una voluntad política en un determinado momento y ahí confluyen y hacen lo que tienen que hacer. No quiere decir que sea la única, pero es por lo menos las que tenemos documentadas que son exitosas. Por eso para mí no es que en el proyecto de investigación le pongamos sesgo al proyecto para hacer que sea apropiado socialmente el conocimiento. No, es que si yo como investigador quiero que mi proyecto tenga elementos de apropiación social del conocimiento, más allá de los que piden los términos de referencia CODI, más allá de la tabla de homologaciones CODI, más allá del criterio de medición de grupos que tiene Colciencias, porque ya dije pues lo suficiente de ellos, yo tengo que intencionarlo desde el proyecto, Mati, y tengo que hacerlo efectivo en la implementación del proyecto, porque es que voy a generar conocimiento no yo, sino sí, yo y con aquellos sujetos de mi investigación, porque lo que me interesa es que ellos lo hagan conmigo y ellos lo construyan conmigo y que yo lo construya con ellos y que sea para los que estamos ahí ese conocimiento, no solo para mí como científico profesor y poder hacer artículos, libros y que me den premios y que me citen y demás, como dice la métrica, sino que ante toda esa población que es sujeto de mi investigación, se quede con el conocimiento, lo haga suyo y lo use de ahí para adelante. Entonces es mi intención, soy yo el que lo tengo que provocar. Entonces usted me preguntará, Mati, Alberto, pero entonces si yo no hago eso, entonces el conocimiento que en la investigación no es apropiable. No, tampoco, pues ese es el ideal. Porque es que cuánto conocimiento, Mati, hay generado de nosotros dos para atrás en la historia de la humanidad. Ese conocimiento no lo podemos apropiar porque yo no hice parte de su generación, de su producción. No, hay que traerlo e identificarlo y poder hacer de él algo que sea mío. Y si yo lo encuentro útil para algo mío, que yo lo pueda aplicar. Esa es una referencia importante que ustedes encuentran en los textos a una teoría que es muy bonita, muy bonita. Yo la aprecio mucho, que llama la teoría de los procesos conscientes, del profesor Carlos Álvarez de Sayas, en donde él plantea que los horizontes de sentido tienen que estar inmersos en los procesos formativos, en los procesos conscientes de que estoy haciendo algo, pero real, no es que me lo encontré, no que yo hago consciente esto. Y ahí entonces él plantea que si yo tengo toda la información sobre el tema que ha producido la humanidad y más, así yo lo haya producido o no, si lo hago mío, o sea, lo interiorizo, lo apropio, como dice el término, y eso me brinda la posibilidad de que yo lo aplique, entonces realmente ahí hay una apropiación de conocimiento y es social. Ahora, la disputa entre si la apropiación es social o es académica, la del conocimiento, Catherine, con el respeto pues, de quien citaste, creo que es una discusión que no tiene pues, mayor sentido. Es como si cuando estuviésemos hablando de apropiación social del conocimiento pensáramos solamente en los pobres. Es que no, la apropiación social del conocimiento, que me lo han dicho, pues, y colegas de alto nivel, pues, en la universidad y en el Sistema Nacional de Tecnología. Es que apropiación social del conocimiento es pensar en los pobres. No, hombre, es que apropiación social del conocimiento no es para los pobres, pero también es para los pobres. Cuando decimos social es en el término amplio sociológico de societal, y los académicos también somos parte de la sociedad. Lo que pasa es que es un sofisma de distracción. Es que yo voy a hacer apropiación académica del conocimiento. Ya de entrada, o sea, vas a excluir al resto. Es una posición política tuya, estás pues, en tu libertad. Pero ¿por qué no la haces social e incluís a los académicos y a los no académicos? Porque no solamente pensás en la empresa, en el empresario que te paga X pesos por el conocimiento que generaste, sino también en los clientes de ese empresario, para que les llegue también a ellos y sepan digerir el conocimiento que les vende el empresario y que vos generaste y se lo vendiste por medio de la patente al empresario. Es posición política, Catherine. Es mi posición hoy en día. Pero, Claudia, yo te invito
y por medio tuyo al grupo y a todos ustedes, a que nos acompañemos, a que no nos dejen tan solitos en este tema, porque yo tengo la certeza que un día podemos de manera muy expedita abrir este debate ante la facultad, por ejemplo, porque sé que el señor decano tiene interés en el tema, ante el área, porque sé que en el área hay mucho de lo que estamos hablando aquí, en el área de ciencias sociales, humanidades y artes, quizás son los que más tenemos, porque lo hacemos con conciencia, los otros tienen, pero no lo hacen con conciencia, entonces parece que no lo tuvieran las otras áreas, y que volvamos a un debate de universidad, así sea con estos vicerrectores y este rector, o si no con otros, porque es que tenemos, tú lo dijiste muy bien, la posibilidad todavía en las manos, el MinCiencia se está construyendo. El viceministerio tiene interés, pero él no entiende, todavía no agarra el sentido de esto y él se está dejando guiar por lo que hay documentado en Colciencias. Y ahí solamente está la postura de ciencia, tecnología e innovación. Este debate todavía no llega a los oídos de él. Yo le decía al vicerrector, doctor, ¿usted por qué no aprovecha que usted hace parte de ese sistema nacional, va y pone el debate y nosotros lo acompañamos? Un equipo de profesoras, de docentes de la Universidad de Antioquia, le hacemos un grupo de trabajo y lo acompañamos para que generemos al menos este debate y que alguien proponga, porque es que al MinCiencia lo que le hace falta es propuesta, pero obviamente la propuesta no va a llegar de Alberto Gutiérrez, que es un profesor de trabajo social, ni de Claudia Puerta, que es una profesora del INEP, o del grupo REX, el grupo, ¿quiénes somos? Pero la Universidad de Antioquia, en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene peso. Y si una voz de nosotros, de universidad, pone el tema en discusión y lleva propuesta, eso adquiere oídos. Y sé que tenemos adeptos en Colombia que están interesados en trabajar también en la temática. Pero es un asunto que nos corresponde a nosotros. Por eso yo entiendo bien las preguntas, Catherine, y lo que hacen es entusiasmarme, porque es que son mis preguntas también. Y yo no tengo las respuestas, pero sí sé cuáles no son las respuestas. Bueno, profesor Alberto, muchísimas gracias. El debate, como sabíamos desde el principio, no se cierra en ese momento, en esta ocasión. Ese es el primero de muchos otros encuentros y conversaciones que nos debemos, que nos tendremos que dar. Entonces, todo nuestro agradecimiento por sus palabras, por sus intervenciones, por sus reflexiones, por sus preguntas con las que también nos vamos, porque eso hace parte también del conocimiento, de cada día preguntarnos más, ¿cierto? Hasta que logremos y avancemos en la exploración de posibles respuestas y horizontes y caminos de solución o de hallazgos. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por sus aportes. Yo le voy a dar entonces la palabra a Claudia. No, pero venga, Catherine, antes sí. de que Claudia cierre, Claudia, dame un minutico más, porque yo vine, yo le dije ahorita cuando inicié, le dije, yo vengo por una de ustedes. Mínimo, que me los va a llevar a todos, pues, ay, que para mi dicha, pero aquí uno de ustedes hoy me dice, si no ya después, ya yo me sumo, Alberto, a ese asunto, yo cuente conmigo. Pero no, yo me sumo desde ya. Claudia lo anunció desde el principio, pues yo quiero hacer el doctorado alrededor del tema de la apropiación social. Ah, bueno, ya, Claudia, ya valió la pena. Ya, sí, Caterina. Pero seguramente muchos más, todos no, hasta el 21. Yo dije una personita, y ya Caterina dijo que sí, Claudia, o sea que sí. Entonces, ¿a qué nos vamos a comprometer, Caterina, vos y yo aquí ya con todos? A 3 cosas. Y las dejo planteadas porque en eso estamos. Lo primero, no hay epistemología sobre apropiación del conocimiento, hay que construirla. Y es una epistemología conflictiva, contradictoria, en tensión. Hay mucha disputa ahí, pero venga, construyamos. Segundo, no hay una noción clara que nos converja. Hay nociones y depende de dónde. Entonces, el fundamento conceptual y teórico de la apropiación social está por hacerse, Caterina. Necesitamos hacerla, necesitamos recogerla. Estos textos que yo les compartí, les decía a Claudia, tienen la mayor ventaja que yo tengo para compartirles, es que tienen recogida una bibliografía en Colombia y en América Latina, porque a quien preguntó que si había universidades referentes,
en el mundo, yo diría que depende de qué quiera buscar ella como referente, porque pues si va a buscar el modelo de mercantilización del conocimiento, le invito a todas las del norte de América y las europeas, y se tapa de bibliografía. Pero si quiere hablar de democratización del conocimiento, que es en América Latina, que es aquí donde estamos levantando el debate, y particularmente pues aquí en Colombia. Entonces, esa es una primera tarea y en eso vamos a seguir trabajando. De hecho, lo estamos haciendo en el Grupo Medio Ambiente y Sociedad y como les decía, hay avances que seguimos compartiendo. El segundo es compartir experiencias. Claudia, por favor. Yo sé que las plataformas de la universidad nos dan la oportunidad de mostrar algo o de publicitar o de comunicar algo de lo que hacemos los grupos. A veces la usamos, a veces no. En Mazo, por ejemplo, hay una disputa ahí con que si ponemos o no la información ahí, bueno, eso después lo hablamos. Rex es muy generoso en mi criterio con lo que tiene en su plataforma y eso ayuda. Y me parece que es bacano hacerlo. Pero, mujer, Caterine, muchachos, muchachas, por favor, eso hay que documentarlo. Hay que, en lo posible, buscar modalidades de investigación, si no es sistematización de experiencia, entonces estudios de caso o hagamos historias de vida, no sé qué tipo de modalidades son las con las que ustedes más trabajan, pero hay que documentar eso que tú contabas ahorita, Claudia, porque es que ahí hay mucho potencial. Igual hay que decir a los colegas del área, porque como les contaba ahorita, hay otras facultades donde hay mucha experiencia, ellos no saben el potencial que hay ahí, porque pues, entre otras cosas no hemos debatido sobre el tema. Entonces es la segunda. Y la tercera es promover redes. Redes para que este posicionamiento de la potencialidad democrático-participativa como un acto de subversión, de empoderamiento, de sublevación de la lucha popular se pueda concretar. Nosotros estamos trabajando en el grupo en publicar, porque ya lo vamos a hacer, no queremos esperar más y no sé qué va a pasar con Colciencias, ni sé qué va a pasar con la Vicerrectoría de Investigación, pero no queremos guardar más la MAX, la metodología para la apropiación social del conocimiento. Ese es un conocimiento que generamos conjuntamente. La universidad también financió esas investigaciones, no solamente las financió Colciencias, ya que los derechos de autor son nuestros, la propiedad intelectual es compartida y ya hicimos consultas y lo vamos a publicar. Y ahí estamos trabajando en este texto que ojalá pues esto de la pandemia no nos lo atrase mucho, porque además de los que ustedes ya conocieron y otros que hay publicados, queremos no solamente plantear el qué es apropiación social del conocimiento, sino que queremos decir cómo encontramos que se puede hacer. Porque ahora la pregunta central también es por el cómo lo hacemos, hay una manera. Y combinamos, para quien lo mencionó, la IAP, claro, Mati, la combinamos, pero combinamos también los métodos integrados de intervención social que tenemos en ciencias sociales y combinamos también las estrategias de comunicación y circulación, Catherine, que hay muchas, sobre todo de comunicación popular, que nos son muy importantes en esto. Entonces, vamos para allá. El siguiente paso es publicar esa metodología para que la implementemos, la construyamos, la deconstruyamos, la mejoremos, la rebatamos, pero para que no seas más disculpa que es que no sabemos cómo se hace eso, que es que yo desde el área de la salud, de las ingenierías, no lo puedo hacer, ¿no? Es un asunto de área, es un asunto de postura política, de postura de convicción con la transformación de esta realidad social completamente inequitativa, injusta, anormal, sin usar armas. Mil gracias. Gracias a Alberto por esta sesión tan inspiradora y también con muchos retos. Pues ya tienes a Caterine en las filas y en el equipo, pero seguramente vas a contar pues con este grupo porque de hecho también estamos en algo similar, rescatar muchos de los aspectos metodológicos de algunos de nuestros proyectos. Ese es un proyecto editorial que tenemos con nuestros recursos de sostenibilidad como para tratar de
generar allí esto que tú llamas pues como una sistematización o una documentación de nuestros procesos, de cómo creemos que lo hemos hecho y de documentar allí para que otros repliquen o construyan sobre esas formas de hacer y de intencionar el conocimiento y la investigación. Sí, yo creo que hay mucha tela todavía por cortar. Nos sumamos a esa iniciativa de armar debate y de volver esto unas piedras en el río que suenen mucho. De hecho, creemos que el plan de desarrollo actual nos da un campo de trabajo allí. Se logró en ese plan de desarrollo hablar de diálogo de saberes, de multilingüismo, de pluriversidad. Es decir, que creo que allí hay posibilidades de introducir este debate con mucha más fuerza y de ganarle digamos, como ganarle espacio o superar o trascender el tema de la innovación social más bien. No quiero decir que no haya sido importante, creo que fue igual un logro importante en la universidad poner en horizontalidad entre lo que se puede la innovación social, pero es necesario trascender y recuperar la intencionalidad de la universidad pública, es decir, creo que eso se logró en el plan de desarrollo, mantener ese horizonte, pero una universidad pública y regional que pues digamos era como un poco el bastión orientador de este ejercicio, pero eso hay que llenarlo de contenido y claro, indicar cómo se hace y tú tienes razón, desde muchas unidades académicas lo hacen. Yo me acuerdo, pues, tengo muy presente el caso de medicina y todo su trabajo histórico en Granizal, por ejemplo, en Bello, bueno, hay muchas experiencias de unidades académicas que por mucho tiempo han trabajado de la mano de comunidades, entonces yo creo que tenemos no solamente redes internas, sino por supuesto tú ya lo has mencionado, muchas experiencias en el sur global, en América Latina y en Colombia específicamente, en donde el activismo académico ha alimentado pues por décadas las ciencias sociales pues y la medicina social y bueno la salud pública y otras disciplinas pues como hermanas. Entonces te agradecemos mucho, nosotros tenemos que masticar todo esto, pensarlo, reunirnos, conversar, hacer catarsis y claro que volveremos a invitarte y a Liliana, por supuesto, y a los otros colegas y propiciar en la facultad y pues con Nelson y con Harold que está aquí, profesores profesor del Instituto de Estudios Regionales, pues que nos vinculemos comunidades académicas a trabajar esto. Entonces creo que sí, aceptamos la invitación y por supuesto nos sumamos a la iniciativa. Entonces a todos, todas, gracias por la presencia. Alberto, mil gracias por tu generosidad y por esta inspiración. Entonces nos despedimos por hoy, pero pronto esperamos volvernos a encontrar. Muchas gracias y te comparto entonces el agradecimiento de todos que por el chat están escribiendo, que muchas gracias, que muy interesante el seminario, las reflexiones, todo. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias a ustedes, felicidades, cuídense. Gracias, igualmente, hasta luego.